nos escuchan en este programa que lleva por nombre El Poder También se Juzga, un espacio para difundir la cultura jurídica, hablar sobre temas relativos al derecho constitucional, a la cultura jurídica, y que este evento, pues evidentemente, o esta entrevista que vamos a tener el día de hoy, pues no podría ser posible sin el apoyo de todos los organizadores del Centro de Investigación y Capacitación Judicial. El día de hoy contamos con la presencia de un querido amigo universitario. Bueno, a título personal yo lo considero un gran amigo, pero dentro de su ámbito profesional, pues es un jurista de persona que hoy nos va a deleitar sobre la importancia que tiene la oratoria en nuestro país. Es nuestro querido maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos. ¿Cómo estás, mi querido maestro? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy buenas tardes, querido Irving. Buenas tardes, maestro Gonzalo. Y bueno, pues quiero agradecer enormemente a Sicaju la oportunidad de poder comentar un tema muy interesante, muy diseñado y muy necesario en nuestro sistema judicial mexicano. Sí, amigo, muchísimas gracias. Gonzalo Covarrubias, ¿cómo estás, maestro? Buenas tardes, pues en este momento muy feliz con el beneplácito de compartir foro con el compañero Avendaño y siempre con unos temas tan importantes y tan poco valorados, porque a pesar de que ya tenemos tiempo con la oralidad en el país, también lo cierto es que muchas veces no le están dando la importancia adecuada a la oratoria. Y es importantísimo que hoy por hoy cualquier abogado, independientemente de la disciplina a la que se dedique, conozca la oratoria. Curiosamente, ayer el compañero Avendaño estaba dando una sesión en el plantel de Tlalnepantla del Sicajú y estábamos platicando acerca de la importancia de lo que viene a ser la argumentación, la interpretación y la retórica, pero también hicimos un poquito de referencia a la oratoria como uno de los vehículos de comunicación del ser humano y más en el foro judicial o jurisdiccional de todo el país. Bienvenido, compañero. Bueno, Muchísimas pues gracias, qué amable. antes de darle el uso de la palabra a mi querido amigo Avendaño, pues evidentemente tengo que puntualizar algunos referentes curriculares con el propósito de que toda la audiencia sepa y conozca pues toda la trayectoria profesional que ha tenido mi querido amigo el maestro Ernesto Avendaño Ábalos. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia, especialista en Derecho Civil y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializante en Justicia Penal. Cuenta con un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Ha estudiado diversos cursos y talleres en la Universidad de Girona, España, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Colegio Mexicano de Oralidad Penal, Asociación Civil, INDECAJ. Asimismo, tiene un curso de Psicología Forense aplicada a la niñez por la Suprema Corte de Justicias. Es doctorado honoris causa otorgado por la Unión con la Universidad Hispana de Puebla, el Instituto de Ciencias Jurídicas y Periciales de Puebla y Juristas Internacionales para la Cultura de la Paz. Es profesor de asignatura de la licenciatura en Derecho de la materia, justamente motivo de esta plática, de oratoria forense y debate jurídico en nuestra querida Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Miembro del Colegio de Profesores del Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrante del Comité de Dictaminadores de la Coordinación Editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor de la materia en Derecho Procesal Civil, Familiar y Mercantil en la Facultad Libre de Derecho en Chiapas. Ha impartido una infinidad de diplomados, cursos y talleres en las antiguas casas de culturas jurídicas, actualmente las casas de ha notado prestigio a nivel jurídico, también inclusive en algún momento publicó en la revista de aquí de Sicajú. Se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia y la Procuración General de Justicia, instituciones ambas del entonces Distrito Federal, adscrito al juzgado 57º Penal de primera instancia, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en materia penal, adultos y adolescentes, derecho de familia y derecho civil en el despacho cuyo él es titular y fundador, Avendaño Abogados, del cual, como les comento, pues es fundador. Sin duda alguna, con estas pequeñas
síntesis curriculares, pues podemos ver la calidad de invitado que tenemos. Yo te agradezco mucho, Avendaño, que hayas aceptado la invitación. Entendemos que tienes muchas actividades, tanto laborales, profesionales, académicas y sobre todo familiares. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí. Fíjate que hace no mucho tiempo, dando clases en la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, hablando justamente de temas de oratoria, recordé la frase de Horacio Zúñiga. Horacio Zúñiga, un gran educador y abogado trunco, porque nunca terminó la carrera, pero a pesar de ello, Horacio Zúñiga decía que la oratoria es una de las bellas artes, la más hermosa de todas. José Muñoz Cota alguna vez dijo que el orador nato es aquel que habla en público y que tiene la capacidad de persuadir, convencer y conmover al auditorio. Bajo un análisis histórico progresivo, sin duda alguna, la oratoria necesariamente viene acompañada del perfil de las y los abogados, y justamente por ello el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, y a título personal te agradecemos mucho que nos hayas brindado este pequeño espacio para poder hablar de la importancia de la oratoria en los juicios orales. Gracias, amigo. Por favor, inicia tu explicación sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, querido Irving. La verdad que me congratulo nuevamente sobre esta posibilidad de disertar. Un segundo, por favor. Uh -huh. Y bueno, pues me gustaría dividir mi exposición en dos aspectos. Uno que tiene que ver como cómo entender los aspectos generales de la oratoria forense y el otro referente a cómo se da la importancia en los juicios orales. Bueno, es muy importante destacar qué debemos de entender por oratoria forense. Y yo defino de la siguiente manera. Es el arte de hablar en público de forma elocuente con la finalidad de persuadir o convencer en los tribunales. Desde luego que es muy importante también puntualizar que no se trata de un simple hablar, un simple acto de hablar, o tampoco se trata de un acto de hablar pomposo y adornado, porque muchas veces se entiende de esa manera. La oratoria forense en la actualidad está muy desdeñada, muy ignorada por gran parte del foro jurídico. Abogados, abogadas, muchas de ellas, muchos de ellos advierten que no existe la necesidad. Simplemente con que se diga, tengo el conocimiento y puedo hablar, puedo comparecer a una audiencia y defender mi postura o defender la teoría del caso que se pretende llevar. Fíjense que por oratoria forense debemos de puntualizar también que la palabra forense marca la distinción frente a otro tipo de oratorias u otro tipo de oratoria. Cuando nos referimos a forense, aludimos al forum o al foro. Y el foro en la antigua Grecia se trataba de un lugar en el cual los oradores disertaban de cierta manera para poder defender las causas legales que tenían en sus manos. En una época de Grecia fueron gratuitas esas defensas y en algún momento fueron fijadas en los honorarios. Hubo un momento en el que se prohibió la fijación de honorarios. En fin, tiene toda su historia. Entonces, forense me parece que es muy importante puntualizar. Ahora, el fórum específicamente se desarrolla en las salas de oralidad, en materia penal, en materia familiar, en materia civil, materia laboral. En este caso, en nuestro sistema de enjuiciamiento preponderante que existe en México, que es un sistema de enjuiciamiento oral, y digo preponderante porque ya estamos dejando a un lado poco a poco el sistema preponderantemente escrito o también mixto, que en algún momento se le denominó.
independientemente de la rama jurídica en la que nos encontremos, no nada más decir la materia penal. Entonces, estos se sitúan en las salas de oralidad. Ustedes como recordarán y el público recordará, o al menos, pues yo aquí les podré informar, los que no saben, que en materia penal se instauró en el siglo XIX, en 1869, la ley de jurados criminales. En esa ley de jurados criminales, Benito Juárez propone la creación de esos jurados populares. Estos jurados populares estuvieron vigentes en nuestro país hasta 1929. En el 29 se hace toda una gran discusión y durante todo ese tiempo la oratoria fue no como ahora tenemos que concebirla, sino fue una oratoria más apegada a lo que se parece a a la oratoria política, a la oratoria académica y a la oratoria militar. Es decir, una oratoria que busque únicamente deleitar y persuadir. En 1929 tenemos ya un sistema en el cual ya no predominan los jurados populares, es decir, jurados populares que solamente resolvían conforme a su íntima convicción. No se encontraban obligados a fundar y motivar, y en ese sentido, pues instaron tribunales profesionales, y entonces eso pues ocurre durante todo el siglo XX. Vamos teniendo tribunales profesionales en los cuales tienen que apegarse a la legalidad conforme al artículo 16 constitucional. Desde luego no olvidando el 14 constitucional que prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica. Llegamos hasta la reforma constitucional de 2008 y en materia penal, pues desaparece ese sistema mixto en cierta manera, porque recordemos que los juicios que todavía se encontraban en trámite tienen que llegar hasta su final conforme a las reglas del anterior sistema. Pero vamos, tenemos un sistema en la Ciudad de México, en otro tipo de materias. En 2015 llegan los juicios orales familiares, los juicios orales civiles, un poco antes la justicia mercantil, ¿verdad? Y la justicia, el sistema de justicia que ha imperado, que ha llegado a últimas fechas, pues es la oralidad laboral. Entonces, lo que yo quiero resaltar con este trayecto histórico es que en los jurados populares, realmente el orador buscaba persuadir. Vemos las películas de Cantinflas, que muchas de las cintas fueron inspiradas en juicios verdaderos, en juicios que llevaban abogados famosos de la época como Víctor Velázquez. Víctor Velázquez, papá de este, bueno, del que se le apodaba el abogado del Juan diablo, ¿no? Velázquez. Exactamente. Entonces, pues ahí obviamente el orador busca persuadir, es decir, busca mover las emociones del jurado popular. Ya cuando se instauran tribunales profesionales, lo que se busca o lo que se pretende buscar ya no es mover las emociones del órgano jurisdiccional, sino que convencer a través de la formulación de argumentos precisos, claros, con cierto peso y eficacia. Entonces, ahí me parece fundamental sí hacer una distinción y conceptualización respecto a que la oratoria hoy en día debe debe de funcionar de acuerdo al sistema jurídico en el que nos encontremos. Si estamos en Estados Unidos bajo el sistema jurídico anglosajón, donde predominan jurados populares, obviamente lo que va a predominar es que el fin de la oratoria sea persuasiva, además de buscar también convencer, pero también va a ir a buscar persuasión. Pero aquí en México, en el sistema procesal mexicano, las diversas ramas jurídicas, no va a buscar persuadir, es decir, mover las emociones del juez, sino que lo que va a buscar el orador, y aquí es donde se sitúa la verdadera finalidad de la oratoria forense en México, es convencer con argumentos con eficacia, precisos, claros, que tengan cierta
razón determinada, ¿no? Entonces, esto es lo que marca la oratoria forense, porque hay muchos, y de ahí aquí descansa que no se le dé la importancia, muchos confunden la oratoria forense con la oratoria política y más aún la oratoria meramente académica. Es decir, la oratoria política con esos discursos que se hacen en sedes legislativas, en sedes de instancias gubernamentales en las cuales el orador busca mover las emociones del auditorio, del público. Y en el caso de la oratoria académica, no faltan las recitaciones de poemas, los concursos de oratoria, que son necesarios en nuestras escuelas y facultades de derecho, pero no hay que perder de vista que eso sí, lo único que puede ayudar a la oratoria forense es, pues obviamente, a que el alumno pueda hablar en público, pero decir que la oratoria forense es como la oratoria académica en un 100% no es así. Muchos algunos abogados me han dicho, oye, a mí no me sirve estudiar oratoria forense porque entonces es como esos concursos de oratoria en el que tengo que llevar a cabo un discurso pomposo, adornado, con cierta entonación de voz, y entonces me vas a decir que me tengo que parar como en Estados Unidos y tratar de convencer al tribunal. Y yo les digo, es que no es así, no está bien conceptualizado lo que tú dices, porque la oratoria forense no es así, la oratoria forense lo que va a ayudar es que en ese arte de hablar con elocuencia, se va a buscar que la comunicación sea mucho más efectiva para convencer. Eso es la verdadera, digamos, finalidad, que la comunicación se pueda eficientar. Fíjense que también algo muy importante es que se pueda establecer cómo también puede abonar la oratoria forense a la consecución o a la finalidad que buscan los principios rectores de los juicios orales. Los juicios orales llegaron a México en 2008 en materia penal, pero vamos, juicios orales bajo el esquema que actualmente lo tenemos concebido, porque bueno, pues la figura de juicios orales ya venía desde los jurados populares, ¿verdad? Y desde mucho antes. Pero obviamente desde 2008 tenemos ya un sistema en el que no es necesario pararse, aunque en algunas entidades federativas, por ejemplo, yo platicaba ahora que se hizo un seminario de delitos sexuales en la Facultad de Derecho de la UNAM, me decía una magistrada que en Chiapas sí se permite que los abogados puedan pararse. También lo supe en Chihuahua, incluso he visto algunas audiencias, y también en Jalisco en algunos lados, pero no es una norma una regla que exista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya tampoco digamos en el Código de Comercio. Entonces, me parece que basta con que podamos comunicar de manera asertiva ese mensaje que buscamos transmitir, pero ese mensaje que buscamos transmitir, ya como lo comenté, sí va a ayudar para tratar pues, convencer de acuerdo a los argumentos, pero también va a ayudar, como decía hace un momento, a que los principios rectores de los juicios orales puedan mejorarse. ¿Cómo puede mejorarse? Alguien me podría tachar de loco y decir, bueno, pues, ¿con qué impacto podría tener una buena oratoria en la consecución de los principios rectores del procedimiento? Bueno, aquí lo situamos en tres principios rectores. Tendríamos la inmediación, por un lado, por el otro tendríamos la contradicción y finalmente tendríamos la publicidad. Fíjense que en relación al primero, es decir, Inmediación. la inmediación, aquí el juzgado, el órgano jurisdiccional, va a poder tener un mayor conocimiento más claro
si se plantean argumentos con elocuencia. O sea, es muy importante que también sepamos transmitir la petición, que sepamos transmitir el argumento, que sepamos transmitir la propuesta. Porque, fíjense, en el primer caso de la petición, tenemos una serie de audiencias en los juicios orales en el que las partes constantemente están haciendo peticiones. Es decir, la petición de oportunidad para formular imputación, solicitud de vinculación a proceso, solicitud de imposición de medida cautelar, de modificación, sustitución o cese de la misma, petición de nulidad, etcétera. Así, de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos del procedimiento penal, las partes van formulando peticiones, ¿verdad? Ya no se diga en la etapa de intermedia, en la cual se solicita, se resuelva sobre una excepción opuesta, sobre una admisibilidad de medios de prueba. En juicio oral, tan solo cuando se formula un alegato de apertura, se hace una petición para que se imponga un fallo condenatorio o absolutorio de acuerdo a la teoría del caso de cada una de las partes. Ya no digamos en materia civil, las partes están también pidiendo de manera constante ante el órgano jurisdiccional una admisibilidad de la prueba, una fijación de acuerdo de hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios, etcétera. Entonces, en esas peticiones sí debe de existir una oratoria que permite al juez entender y poder resolver la causa de pedido de la mejor manera. Entonces, ahí me parece que puede mejorar el tema de la inmediación. En el tema de la contradicción, pues, sabemos que la contradicción comienza con el conocimiento de la petición de mi contrario, para entonces poder analizar si debo de contrastar, controvertir u oponerme. Ese conocimiento puede verse mermado con problemas de carácter sensorial, es decir, una deficiente percepción de la realidad. Obviamente, pues debido a desconcentración, debido a problemas de salud, si en ese momento se están presentando problemas de inexperiencia, hay que recordar que el desarrollo de la escucha activa requiere experiencia y otras razones que podamos también enumerar. Entonces, en esa situación, alguien me podrá decir, bueno, pues, ¿y por qué le quieres dar el campo de batalla mejor al otro, ¿no? O sea, a alguien podría parecer contradictorio que yo, siendo la parte actora o siendo el defensor del imputado o acusado, le quiera facilitar en ese proceso dialéctico, pues la comunicación. Pero a mí sí me parece que los abogados estamos llamados a cumplir principios de probidad, de buena fe, de lealtad a la norma. Y entonces, en ese sentido, y esto desde luego abona también a la ética profesional, y en ese sentido, la contradicción se ve como un plano en el que podamos transmitir el discurso de manera clara, elocuente, que desde luego que se entienda. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el mejor debate? Un debate en el cual yo pueda entenderle claramente al, a mi contraparte. Sí he tenido obviamente algunas situaciones en las cuales no le entiendo. Y a lo mejor alguien me podrá decir, pues mientras él no se da a entender, mejor para ti. Bueno, pues de alguna manera. Pero también si, por ejemplo, esto pueda, por ejemplo, en materia civil y familiar, si está haciendo una petición para que se apruebe de plano una propuesta de convenio, ahí sí para mí es muy importante saber, por ejemplo, el abogado de la parte demandada pretende proponer una modificación al acuerdo. Claro, ya a lo mejor en la junta anticipada, la audiencia preliminar, ya conozco la modificación. Pero ¿qué tal si en una de esas la secretaria judicial, al informarle al juez sobre que en la junta anticipada se alcanzó
una propuesta de convenio entre ambas partes, así de repente el abogado de la demandada modifica. Y en esa modificación, ahí sí no es de que no te entiendo. Si yo busco en materia familiar, no tanto el tema de ganar, sino el tema de que esa familia se pueda reconstruir, pueda solucionarse el problema, buscar en ese sentido la solución, bueno, pues mejor es escuchar lo que está diciendo. A lo mejor en esa contradicción no estoy de acuerdo y se inicia desde luego un debate. Entonces me parece que una buena oratoria forense mejora la consecución de principios rectores. Decíamos inmediación, hablamos sobre contradicción y finalmente, para poderlos dejar participar y siempre es un gusto, pues, el diálogo, el principio de publicidad. Alguien podría decir, y como abogado, cuando entras a las salas de oralidad, ¿te interesa que tu forma de hablar sea clara y te entiendan los de atrás? Pues prácticamente no va a entrar con esa mentalidad del abogado. Sin embargo, a mí sí me parece que es fundamental pensarlo de otra manera porque muchas veces tienes a la familia en la parte de atrás. Muchas veces habrá vocablos jurídicos que no le van a entender, pero en otros momentos va a haber vocablos que van a participar de un lenguaje coloquial o forma parte de un lenguaje común, de un sentido común. Entonces, la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando el abogado busca trabar las cosas. Entonces, me parece, al menos yo, cuando entro a una audiencia, sí busco que mi arte de hablar con elocuencia se haga de esa manera para que también los familiares puedan escuchar. Y dicho de paso, si hay alumnos y si hay público diverso, bueno, ya saldrá beneficiado de un buen proceso de comunicación. Muchísimas gracias, mi querido amigo Avendaño. Sin duda alguna, creo yo que la manera en la que aterrizas la concepción de la oratoria forense a la práctica profesional, pues denota en primera instancia, pues tu formación tan decantada en las ramas de en derecho civil, derecho familiar, derecho penal, amparo y demás cuestiones. Sin duda alguna eres un abogado muy estudioso que domina varias áreas. Y creo yo que es esa parte que refieres respecto a entender la oratoria forense desde estos tres principios que forman parte de los procedimientos bajo la tendencia de la oralidad, como bien dijera nuestro maestro Cipriano Gómez Lara, José Valle Favela, puede representar una manera de transmitir la importancia que tiene el arte de hablar correctamente. Y fíjate que yo ahorita estoy dando un curso en la Escuela Nacional de Formación Judicial y revisando algunos textos de oratoria justamente, encontré un libro que se llama El hombre es su palabra de José Muñoz Cota. José Muñoz Cota nos decía que cuando un orador va a hablar en público, se tiene que formular tres preguntas. ¿Dónde voy a hablar? ¿Ante quién voy a hablar? ¿Y para qué voy a hablar? Y creo que es algo que tú nos compartes en el sentido de que una cosa es el discurso académico o la oratoria académica, que puede ser muy rimbombante o muy filosófica a grado tal de ser utópica. Otra cosa es la oratoria política, que está atendiendo las condiciones que vivimos en nuestro país, más que argumentos son falacias y es la utilización de recursos retóricos y dialécticos, tal vez no para persuadir y convencer, sino para generar el debate parlamentario, que esos son otros horizontes muy diferentes a la verdadera oratoria forense y a la oratoria jurídica, que va destinada justamente a resolver una controversia, ya sea a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la sustanciación de un proceso en donde las partes disponen de la norma, ofrecen pruebas, argumentan, emiten alegatos de apertura, de clausura, y el auditorio del abogado, al final de cuentas, aun y cuando indirectamente sean nuestros clientes o los familiares de nuestros clientes, evidentemente nuestro auditorio es el órgano jurisdiccional que es el que va a resolver y valorar las pruebas. Entonces, creo yo que nos has demostrado de una manera muy concreta y en muy pocos momentos la verdadera importancia de la oratoria forense en el México del siglo XXI, sin soslayar evidentemente lo que bien refieres.
bajo un análisis histórico progresivo, la oralidad no es algo nuevo para los abogados, dado que siempre han existido alegatos de orejas en los sistemas tradicionales de justicia, pero hubo una época, como bien lo refieres, desde el inicio, desde como política pública del gobierno de Benito Juárez y hasta la eliminación del jurado popular, los procedimientos jurisdiccionales en materia penal se ventilaban justamente en la cárcel de Belén, siguiendo la línea argumentativa de, de cierto autor que escribió justamente sobre el jurado popular, ¿no? Y que inclusive el jurado popular en aquella época, me corregirán si no me equivoco, tenía la decisión de determinar si se absolvía o se condenaba a una persona. Entonces yo creo que la oratoria es sin duda alguna una herramienta que nos permite transmitir el conocimiento y evidentemente aplicarlos los abogados en el foro jurídico, pues evidentemente como recursos para persuadir y convencer a una autoridad para la solución de un conflicto. No sé qué, no sé qué opinión te merezca, mi querido amigo Gonzalo Covarrubias. Pues es un hecho de que la oratoria es una herramienta de mucha utilidad para nosotros como abogados. Ahorita me hiciste recordar mucho el libro de Federico Sodi de El jurado resuelve, Es, es correcto. cuando Federico Sodi hace referencia a que cuando se acabó la época del jurado popular, también con ello terminó un bastión de grandes oradores como Laguibel, entre otros. El mismo Federico Sodi defendió casos muy importantes en su época, pero también nos deja claro de que también en su oportunidad hubo arte histriónico dentro de la oratoria forense. ¿Por qué? Porque se hacía notar que los abogados tenían no tan solo que convencer al jurado, sino también convencer al público y al propio juzgador de las decisiones que se estaban tomando dentro del foro, o por lo menos eso es lo que yo, entre líneas, cuando leí ese libro, que está padrísimo, la verdad, en algún punto lo leí y dije, híjole, no es nada más decir voy a convencer a un jurado, es convencer a todos que la decisión que va a tomar ese jurado es legítima. Y me acordé mucho también de una película llamada Mente Criminal, cuando se dice que el abogado es una victoria de la razón. Así lo señala en esa película que protagoniza a Cuba Gooding Jr., me acuerdo. Del mismo modo, también me acordé ahorita de un libro que se llama Sala de Jurados, de Quentin Reynolds, que es un libro también genial sobre cómo se defienden los casos en situaciones de jurado popular. Evidentemente, en México, al ya no existir un jurado popular, la oratoria cambia. Ahorita que decía el compañero Alejandro que no se nos permite levantarnos, pues sí, es un hecho, no se nos permite a nosotros levantarnos. Aparte de que es incómodo en una sala tan pequeña, también es por razones de seguridad del personal judicial. Pero independientemente de eso, yo también considero que el hecho de podernos levantar, de poder exponer, de poder estar utilizando ademanes, también nos permitiría tener un poquito más una esencia conversacional con el órgano judicial y poder de esa manera también mostrar nuestro posicionamiento de una mejor forma, porque también uno de los puntos que debemos considerar es que cuando nosotros usamos la oratoria, especialmente en una sala de audiencias, lo hacemos para captar la atención del juzgador. Yo he visto, por ejemplo, muchos compañeros abogados, si ustedes los han visto, que de repente se ponen a leer y no falta el que dice, oye, está leyendo, apercíbalo porque no puede él leer de acuerdo a lo que marca el código y se la percibe. Y después el timbre de voz lo mantienen monótono. Y después dicen, es que el juez no me entendió, el juez se vendió. No, el problema es de que cuando nosotros hacemos uso de la oratoria también debe tener un timbre de voz, la oratoria también debe proyectar la esencia del abogado, pero también la presencia del abogado, y no nada más una presencia física, sino también una presencia histriónica, por llamarla de alguna manera, y también de esa manera, valga esta redundancia tan esencial, lograr que el juzgador no quite la atención de lo que le estamos diciendo. Eso es muy, muy cierto. En México, muy pocos lugares te permiten pararte y esta necesidad de ser del abogado sí me parece fundamental, al menos los que somos muy expresivos o los que somos muy intensos o elocuentes al momento de hablar con el órgano jurisdiccional. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro sentado, sí me siento
hasta a cierto punto limitado en el espacio. Habrá personas que necesitan más espacio para poderse expresar con cierta elocuencia, porque la elocuencia implica, entre otras cosas, fuerza. Y esa fuerza también muchas veces va a necesitar del lenguaje corporal, el movimiento de manos, del lenguaje Acabas mímico. de mencionar algo importante, ¿eh? Muy importante. Y el lenguaje corporal también da ciertos contenidos, mensajes que van a ser fundamentales en el juzgador. Pero ojo aquí, y eso es lo que distingue entre un sistema jurídico anglosajón y un sistema jurídico romano canónico. En el primero, el jurado popular va a escuchar, pero no está obligado a fundar y motivar. Y entonces, y aparte que la integración de este jurado no es de juristas, no es de profesionales del derecho. Puede haber carpinteros, vendedores, filósofos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa y ahí sí entonces vamos a tratar de mover sus emociones, de persuadirlos. Pero por otra parte, respecto al segundo, es decir, a, pues, sistema romano canónico, van a ser jueces profesionales, pero jueces profesionales que se van a regir bajo el principio de seguridad jurídica y legalidad, previsto y consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales. Y aparte hay otra cosa, que hay que tomar en cuenta el sistema de valoración probatoria. Eso yo se los digo a mis alumnos porque si yo no se los digo les hago mucho daño. El sistema de valoración probatoria en México actualmente es un sistema de crítica racional. Es un crítica bajo los que está, vamos, en los juicios orales. Y en el sistema de jurados populares o el sistema anglosajón predomina un sistema de íntima convicción. Es decir, el juzgador, el jurado popular, movido por ciertas razones muy personales, muy personalísimas, va a tomar una decisión. El juzgador aquí en México, pues desde luego, va a tomar, fundar y motivar conforme a la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, no, el juzgador en México no se va a mover por emociones. Entonces, es por un lado el lenguaje corporal, el contacto visual, el volumen de voz, el control del ritmo, etcétera, que podamos tener, es necesario para eficientar un proceso de comunicación, pero no nos va a funcionar para convencer. No. Aunque muchas veces sí llega a suceder en la práctica, de determinaciones erróneas. Me ha tocado ver, por ejemplo, decisiones movidas por la emoción del juez y que ya en sede de apelación, sede de alzada o en sede de amparo, se revierte la decisión. Y entonces yo me pongo a analizar, ¿y por qué tomó esa decisión? Bueno, habría que ver ciertos sesgos cognitivos que tenga el juzgador. No hay que perder de vista que no dejan de ser personas. Entonces, fue un tema de reclasificación, recuerdo un ejemplo, uno de reclasificación de feminicidio en grado de tentativa, que fue motivo de la auto de vinculación a proceso, y que en el amparo, hasta el amparo, se reclasificó a violencia familiar, que era correctamente la clasificación jurídica. Entonces, yo analizando la forma en la que se comportó la jueza de control en la audiencia inicial, sí vi ligeramente, pude percibir ligeramente una cierta emoción de indignación, ligeramente. No sé si ahí fue un tema emocional meramente o fue un tema de asertividad irracional que no fue adecuada. No lo sé. Entonces creo que me parece sí fundamental que la oratoria forense la contextualicemos o la conceptualicemos de manera correcta bajo el sistema jurídico en la que nos encontremos. Por eso yo comencé diciendo, la oratoria forense es esto, con la finalidad de persuadir o convencer, es decir, de acuerdo al sistema jurídico en el que nos encontremos.
Muy interesante, la verdad, todo eso. Me acordaste ahorita de algo que hace poquito se hablaba mucho del lenguaje, ¿no? Recuerdo también que hace tiempo, también lo comparto, bueno, alguna vez creo que lo platicaba con este Irving, que hubo lugares en los cuales cuando se comenzó con la idea de los juicios orales y cuando ya se empezaron a materializar en nuestro país, hubo lugares en México en los que se daban las clases de oratoria, pero curiosamente no las impartían abogados porque no había un foro de abogados expertos en oratoria. Entonces encontrábamos que muchas veces quien estaba dando una clase de oratoria era experto en letras, era inclusive hasta un actor. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de artes histriónicas, de artes del lenguaje, de artes de expresión, y muchas veces decían, ¿y qué le puede enseñar un actor o un licenciado en letras a un abogado? Yo digo, pues mucho, porque al final, si nosotros interpolamos esos conocimientos, nos daremos cuenta que el lenguaje cumple con tres funciones específicas. El lenguaje tiene funciones de signo, tiene una función de emotividad y también, por supuesto, volitiva. ¿Por qué? Porque esas funciones son las que expresan precisamente una voluntad, una emotividad, y algo frente a todo el mundo. Por eso es tan importante. Y ahorita moviste fibras muy sensibles, Alejandro. Y créeme que ahorita me acordé mucho de las clases de oratoria que en algún punto se tomaban en la facultad. Y lo irónico es que en la facultad, Don la José única, Dávalos. sí, José Dávalos en los sábados impartía la clase de oratoria y era prácticamente muy recordado por esa clase que daba inclusive gratuita en el anexo uno, Sí, el sí, legendario anexo uno. sí, sí, Y sí. recuerdo muchísimo de cómo él manejaba el ademán de fuerza, porque él decía que tenía, precisamente ahorita me acordé mucho por lo que dijiste, la oratoria busca transmitir fuerza y muchas veces la transmisión de fuerza también logra generar convicciones y captar la atención del receptor, Sí, porque eso es muy, muy estamos, importante. sí, eso es muy importante, es muy importante. Ahorita que mencionas, es que en México no estamos en un sistema anglosajón, estamos en un sistema neorromanista, romano-germánico, como lo acabas bien de mencionar. Entonces, al final venimos de una tradición jurídica distinta a la anglosajona, pero también lo cierto es que ello no nos releva de tratar de buscar que la emoción y la fuerza se capte por el juzgador. ¿Cuántas Sí, veces ese, no hemos, claro. perdón, dime? No, perdón la interrupción. Nada más quisiera puntualizar. Claro, pues desde luego esto es bien importante. Si bien no hay esa finalidad de la persuasión como tal, es decir, únicamente no vamos a mover las emociones, sino que con nuestros argumentos que se contengan en nuestra intervención en la sala de oralidad van a producir que pueda tomar una cierta decisión, pero sí es fundamental que nos pongan atención el juzgador incluso con nosotros si nos dirigimos con una oratoria pedante, grosera, desde luego que aunque no se digan groserías literales, palabras antisonantes, pero el tono de voz puede llegar a ofender. De Sí, ahí claro. también la Claro. importancia de que el proceso comunicativo sea eficaz y desde luego va a mover las emociones del juez, pero desde el punto de vista de que se sienta ofendido, es decir, ya se enojó. Entonces, por ejemplo, por eso es muy importante que esta oratoria forense la cuidemos, no tanto para buscar esa finalidad, sino el proceso de comunicación sea un tanto eficaz. Perdón la interrupción. Y No, al sobre contrario, todo, y qué sobre todo la importante. asertividad, ¿no? En la comunicación entre abogado y juzgador. Yo tuve una audiencia hace O 15 abogado, días. abogado también, como Sí, decía. yo tuve una audiencia de alegatos aclaratorios en Toluca hace 15 días y mi discurso fue, bueno, yo regularmente mi tono de voz es ligeramente alto y la titular de la sala se ofendió a grado tal de que me pidió que bajara el tono de voz. Entonces, ¿Sí? creo yo que evidentemente la oratoria, como tanto la clase que daba el maestro Dávalos en la Facultad de Derecho, que era un curso obligado para todos los universitarios, yo creo que generaba ese tipo de sensibilidad, porque al final de cuentas el abogado pues, es el que aboga por el otro.
con el propósito de solucionar un conflicto, y por eso, de ahí la importancia que tiene la oratoria forense. Y digo, qué mejor forma de entender un poco sobre estos temas que en voz de alguien que da clases en la máxima casa de estudios sobre estos temas, y que implica, tal vez para muchos puede ser una materia formativa o una materia un tanto cuanto, pues de relleno, ¿no? Como se dice, Irrelevante. o irrelevante, pero es sumamente relevante porque Así es. indiscutiblemente el abogado transmite las causas de pedir de sus representados, pues a través de la palabra hablada. Por ejemplo, yo soy de la corriente de la oratoria al estilo José Muñoz Cota, que es una oratoria extremadamente elegante, o que se pretende que sea elegante, a diferencia de otro tipo de oratoria que es una oratoria más agresiva, o un tipo de oratoria con ademanes de señalización y de puntualización. Entonces yo creo que indiscutiblemente, te lo comentaba al inicio del programa, mi querido amigo Avendaño y mi querido amigo Gonzalo Covarrubias, yo creo que necesitaríamos muchísimo más tiempo para seguir hablando sobre estos temas tan importantes y tan relevantes, pero bueno, las cuestiones de tiempo a veces no nos permite, pero podemos inclusive hacer una segunda parte de esta gran entrevista, en donde no solamente estamos conociendo lo que es la oratoria forense, sino dándole una estrecha relación que tiene la oratoria en el ejercicio profesional en el México del siglo XXI, atendiendo a que afortunada o lamentablemente la tendencia de los procedimientos escritos pues está cada vez más en decadencia, y en la mayoría de las ocasiones muchos operadores del sistema pues todavía tenemos pánico escénico, y digo tenemos porque llega a suceder, ¿no? O no tenemos la seguridad para poder expresar de manera adecuada un alegato de apertura, menos aún un alegato de clausura. Por ahí se dice que el juicio de amparo, con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pueda llegar a tener una faceta de reforma para hablar de un amparo oral, en donde ya el constitucionalista o el abogado en materia de amparo deberá de comparecer a sede constitucional y expresar sus conceptos de velación de manera clara, concisa y concreta. Porque no es lo mismo, y me corregirán mis queridos amigos que me acompañan en esta tarde, no es lo mismo escribir un alegato en la oficina a explicárselo a tres magistrados o a un juez de distrito, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Y partiendo de eso, mi querido maestro Avendaño, no sé si nos puedas regalar algunas conclusiones de esta primera parte, si así me lo permites, porque yo creo que necesitaríamos un programa adicional para poder desarrollar justamente el segundo rubro que nos comentabas. No sé si quieras ir cerrando con algún comentario, igual para la propuesta también Sí. está abierta para el maestro Covarrubias. Fíjense que también la importancia de la oratoria tiene que ver con fijar la evolución del desarrollo humano y comprenderlo. El bebé, los primeros 6 meses, balbucea, llora y poco a poco, conforme va creciendo, va realizando a los 8 o 9 meses sílabas, monosílabas sucesivas, pa, 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 pa. Después de los 12 meses, hasta los 24, ya empieza a articular sílabas ciertamente articuladas, llegando a los 3 años ya a construir enunciados más eh, integrados. Y así va el desarrollo humano. Vamos por primaria, el niño o la niña ingresa al sistema escolar a través de la primaria, si no es primero el preescolar, la primaria, secundaria, y las primeras aproximaciones con una oratoria, ya no digamos forense, una oratoria académica, pues son las disertaciones de los poemas, las recitaciones de poemas, algunos concursos de oratoria entre niños, y eso sin más, si bien nos va, porque no en toda la escuela se hace eso. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que no tuve nada de eso. Entonces, el acercamiento son las exposiciones al frente de grupo. Son las primeras apariciones de hablar en público, no de manera elocuente, sino de hablar en público como me vaya en la feria. Vamos al bachillerato, exposiciones, llegamos a la carrera, a la escuela o facultad de Derecho, y pareciera que todo ese tiempo
no ha existido una necesidad de formar a los alumnos en oratoria. Ahora, al menos en la Facultad de Derecho de la UNAM, tenemos desde el año 2020 la materia de oratoria forense y debate jurídico en el plan de estudios. Eso lo aplaudo bastante porque antes teníamos materias como técnicas de expresión, pero técnicas de expresión pareciera igual, pero desde luego que la oratoria forense es otra cosa. Entonces, me parece que ahí hay que reconocer el desarrollo humano de que carecemos de elementos paralingüísticos, de que carecemos del desarrollo de una elocuencia, y creo que si empezamos a implementar esta materia en los planes de estudios de las escuelas y facultades de Derecho, esto podría mejorar la intervención de los sujetos procesales en las salas de oralidad. Y desde luego que también se le dé cierta importancia a los cursos y capacitaciones que se den a los abogados. Yo he tratado yo he dado cursos a abogados y no hay mucho interés en ello. Entonces me parece fundamental que podamos darle la importancia a partir del desarrollo, recordar el desarrollo humano, pero también la importancia de que eso va a mejorar los principios rectores del procedimiento, va a mejorar la consecución de la solución del problema y va a mejorar a que sean juicios orales más rápidos, más efectivos y mucho más entendibles. Perfecto, mi querido amigo Gonzalo Covarrubias, no sé si tengas algún comentario final para Pues sí, cerrar sí, sí, esta. sí. Es que este tema da para mucho, inclusive yo soy de la idea que sí coordinemos en Radio Sicaju la posibilidad de tener un segundo programa. Y ahorita que estábamos, bueno, que yo estaba en lo particular escuchando a ambos, el hecho de que digan, es que hay jueces que toman hasta cierto punto el modo del lenguaje como una ofensa o hasta cierto punto como una animadversión, implica que también el abogado debe ser también capaz de generar técnicas de inteligencia emocional para contener ese tipo de acciones. Así No es. es que desconozcamos la transmisión de mensajes o la transmisión de algún conocimiento en torno a ciertos temas cuando estamos en una oratoria forense. Simplemente es ser capaces de generar la empatía del órgano jurisdiccional para que no vaya a generarse la animadversión. Recuerdo ahorita tan solo una anécdota que se cuenta mucho inclusive en algunos documentales, cuando el general Cárdenas estaba en Michoacán y de repente un funcionario se le acercó y el asistente personal del general decía, pero ¿por qué se aleja tanto, general? Y él dice, es que ve el modito, el modito. A veces el tema no es tanto que yo esté diciendo algo malo o que no lo esté diciendo, simplemente es la forma en la que se capta el mensaje por el receptor del mismo. Entonces, por eso también la importancia de poder utilizar ciertos elementos histriónicos para poder transmitir ese mensaje sin generar suspicacias del otro lado. Me acuerdo mucho que en la Facultad de Derecho, no sé si ustedes lo recuerdan, se llevaban a cabo concursos de declamación. Curiosamente, en el Jus Semper Loquitur. Y de repente no faltaba el abogado que andaba haciendo referencia al brindis del bohemio, a la raza de bronce, a Kempis, en paz, de Amado Nervo, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también nosotros somos transmisores de mensajes, pero tenemos que generar tanto la empatía, la fuerza, la convicción, y si estamos haciendo también un razonamiento en torno, como lo acaba también de decir acertadamente Alejandro Avendaño, un razonamiento en un entorno de un sistema probatorio como el de México, también tenemos que ser capaces de generar la suficiencia argumentativa para demostrar que nuestro argumento en torno a pruebas es suficiente. Entonces, indudablemente la oratoria aquí juega un papel importante, lo mismo que la retórica, lo mismo que la lógica, lo mismo que la interpretación, lo mismo que la argumentación en esencia. Ahorita, por ejemplo, me andaba acordando de un libro muy padre, la verdad es que cuando lo leo y lo vuelvo a leer,
pues lo único que hago es encontrarle más detalles y más interés en sí. Es un libro llamado Las trampas de Circe, falacias lógicas y argumentación informal de Montserrat Bordes Solanas. Me llamó la atención este libro porque básicamente nos enseña mucho acerca de las falacias, de cómo superarlas, cómo identificarlas y cómo también transmitir argumentos. Y hoy por hoy comparto plenamente lo que dice Alejandro en torno a no hay mucho interés de los colegas abogados en torno a la oratoria. Y Pues deberíamos. justamente, mi querido Covarrubias, el propósito de este programa, en lo particular, es justamente invitar, exhortar a todas y a todos los que nos escuchan a que sigamos los buenos consejos de nuestro invitado especial, el maestro Claro. Avendaño. Hace rato tú, Covarrubias, decías que todo lo que había dicho Avendaño te generaba ese recuerdo, esa remembranza de las clases de la facultad y sobre todo la importancia de la oratoria. Y yo creo que el día de hoy, como siempre digo, bajo el riesgo de parecer ridículo, el discurso de nuestro querido amigo Avendaño y su estilo de oratoria, pues nos hizo justamente generar sinergia, generar esos recuerdos, porque ese es uno de los tantos objetivos de la oratoria, persuadir y convencernos a que pues el abogado tiene que saber tener la abogada y el abogado a comunicarse, expresar sus ideas a través de la elocuencia y a través de muchas de las técnicas que no dudo nuestro querido amigo Avendaño enseña todos los sábados en la máxima casa de estudios. Y No también sé hay si quieres que, comentar algo. Ujú. y también hay algo que tenemos que considerar, que han sido abogados los campeones internacionales de oratoria en muchos de los casos en el país. Por Sí, ejemplo, pocas veces recordamos que Porfirio Muñoz Ledo, quien fue diputado, senador, funcionario, él fue campeón internacional de oratoria. Vicente Lombardo Toledano fue con un perfecto francés campeón internacional de oratoria. creo que también Adolfo López Mateos, ¿no? Presidente, expresidente de También, la o República. sea, estamos hablando que el abogado esencialmente se ha caracterizado por su oratoria, pero ¿qué fue lo que hizo que el abogado perdiera ese arte, esas habilidades? Precisamente la transición entre un sistema de oralidad como el de jurado popular a un Así es. sistema escrito donde ni siquiera utilizábamos la oratoria. Yo, por ejemplo, he llegado a ver abogados que para transmitir conocimiento por medio del papel son buenísimos, pero tantito tratan de establecer un conocimiento y dejarlo claro en la vía oral, no lo hacen, no lo hacen. O hacen mucha vuelta para no dar ningún mensaje, que también ese es otro vicio. Yo creo que El mensaje eso debe forma ser parte eficaz. de las tendencias procesales de los juicios. Por ejemplo, Sí. ustedes y yo nos formamos en procesos de estricto derecho, y no me dejará mentir, pues el experto, nuestro querido amigo Avendaño, ¿no? La tendencia de los procesos escritos, la conducta del machote, ¿no? Eso generó indiscutiblemente que el abogado, por lo menos después del jurado popular, si lo queremos ver así como punto de referencia, desde aquellas tardes de 1929 para acá, las tendencias procesales al ser por escrito generaron pues una falta de interés por la importancia de la oratoria y como bien tú dices, si hacemos un análisis histórico, la mayoría de los grandes oradores, salvo yo creo que Demóstenes, pero Cicerón, Marco Fabio Quintiliano y una gran cantidad de oradores clásicos tuvieron esa peculiaridad de que además de ser grandes políticos y grandes pensadores de su época, compartían el arte de la defensa y promoción de los derechos de las personas. Pero bueno, Fíjense insisto, que nada más que quiero comentar sobre ese tópico, de que nuestro querido maestro José Manuel Ramírez Tubilla, que es un gran orador de nuestra Facultad de Derecho, sugiere que antes de poder interpretar o poder aplicar la oratoria forense, estudiemos a estos clásicos. Es decir, él apunta por una retórica clásica para después entonces irnos al tema o al terreno de la oratoria. Entonces, ujú, creo me parece muy importante que en los estudios que se hagan de oratoria, sí podamos aterrizar a todo ese andamiaje teórico, andamiaje filosófico que decía Gonzalo,
de la lógica, todas esas disciplinas, para entonces poder ya echarla en práctica en la sala de oralidad. O sea, entonces la oratoria forense se debe de construir a partir de una base teórica, una base práctica, si quieres ser un buen orador. Sin duda es un gran tema, mi querido amigo Avendaño. Muchísimas gracias por darte el espacio y ¿No? compartirnos un poquito de tus conocimientos, que son muchísimos. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi examen para entrar al posgrado, y siempre lo voy a decir, mi querido amigo, fuiste el único que en primera terminó antes, porque siempre ha sido muy estudioso. Pero cuando entregó su examen Avendaño al profesor que nos estaba impartiendo el examen de admisión para la Don Carlos maestría, Rolando Penagos Arreces. ajá, fuiste el único que te levantaste y nos deseaste a todos que nos quedáramos en la maestría. Con esa elocuencia y con esa expresión, tanto verbal como no verbal, yo te recuerdo con mucha satisfacción. Por eso fuimos muy buenos amigos en la maestría y lo seguimos siendo hasta la fecha. Y justamente por ello yo te agradezco muchísimo a título personal. Evidentemente para Sicaju es un honor que estés compartiendo un poquito de tus conocimientos a la comunidad de Sicaju. Y pues íntimamente agradecido, te agradecemos mucho la invitación. Ojalá tengamos oportunidad de, Claro que de sí. checar tu agenda para ver si podemos hacer una segunda parte con el propósito de seguir hablando de estos temas, porque también, como bien comenta el profesor Covarrubias, hablar de temas de oratoria, de práctica forense, de la Uf, elocuencia, es de dialéctica erística y una infinidad de conceptos que derivan de la oratoria. Creo que nos da para hacer un conjunto de programas y qué mejor que tú seas el que nos instruyas en ese sentido. En atención a no, ello, muchísimas gracias. mis queridos compañeros de Sicaju, así como los compañeros que nos escuchan en las redes sociales, agradecemos mucho que se hayan tomado la dedicación de escucharnos en esta ocasión con un gran invitado. Mi querido amigo y profesor Gonzalo Covarrubias Cepeda, te agradezco mucho siempre que me acompañes en estos espacios. Y pues síganos en nuestras redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido amigo Avendaño, en tus Sí, redes muchas sociales? gracias por el espacio. Me pueden buscar en las redes de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube y me pueden buscar en Alejandro Bendaño en Facebook. Nada más que manden un mensaje por Messenger para que yo sepa quién es, de dónde vino esa referencia. Díganme que me vieron en Sicaju en radio y con mucho gusto los acepto. Y desde luego, pues ya en las redes de TikTok y de YouTube son abiertas al público en general. Y obviamente en la Facultad de Derecho todos los sábados, casi a mediodía, Sí, ¿no? por Por allá. supuesto que, pues, digo, al fin de cuentas, es un espacio también universitario en el cual podemos también recibirlos para cualquier situación que ustedes necesiten y desde luego, pues, sobre todo en nuestra institución de SICAJU, de la cual también tengo actividades académicas, pues también más aún, en SICAJU los esperamos. Es una gran oportunidad para que ustedes puedan seguirse preparando en licenciatura, que ahora ya se imparte, hasta el doctorado. Entonces, pues será un placer recibirlos. Muchísimas gracias, mi querido maestro Avendaño, maestro Gonzalo Covarrubias, igual otra vez agradecido. Nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves para seguir hablando. Muchas gracias a los dos. Gracias, Chicago. Gracias, hasta luego. Nos Hasta Hasta vemos, luego. amigo. luego. Hasta Cuídate mucho. luego. Bye. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.